Estamos en comunicación con Martín Simonetta, economista, también experto en el tema porque has encabezado, Martín, un estudio en este sentido, así que queremos conocer los detalles. Partimos de la base de estas diferencias para entenderlo, ¿no? Pero contanos vos que sos el experto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer charlar con ustedes y creo que el momento que vive la Argentina hoy es una interesante oportunidad para comparar sistemas educativos, qué es lo que pasa en el planeta más allá de Argentina. Por ejemplo, hemos buscado un poco de información respecto de cómo es el sistema universitario en los Estados Unidos, ¿no? Como Sí. ustedes muy bien sintetizaban, ¿no?, en la presentación, el primer punto es que no hay universidad gratuita, digamos, ¿no? Hay universidades privadas que proveen la educación y universidades de los estados, estaduales, que serían nuestras provincias. Las estaduales son mucho más baratas y son las que se encuentran en más o menos $5.000 anuales, ¿no? Una diferencia abismal. Claro, y las de 80.000 son las más caras y $80.000 anuales. Y después tenemos el medio, digamos, ¿no? Y que otro punto interesante es que vos te postulás para ver si la universidad te elige, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, en las universidades más prestigiosas hay 20 cupos para una carrera por año, estoy diciendo cualquier ejemplo, y hay 1.000 postuladas, ¿no? Claro. Entonces se eligen a los que, de acuerdo a los criterios de la universidad, son los más adecuados. Entonces, los chicos, ¿qué hacen? Se van presentando a muchas, a las más top, digamos, las que se encuentran en la cima de los rankings, en el medio y abajo, ¿no? Y van viendo dónde pueden ingresar. Claro, O sea, Martín, que eso te hago un paréntesis que me parece importante. O salvo que seas una mega figura que tenga una posibilidad de jugar en la NBA, en el fútbol americano, una estrella deportiva, que hay también. Pero si no tenés ese talento, la verdad que es muy complicado. Bueno, sí, claramente, ¿no? Claramente hay que postularse y obviamente que en las universidades top, en las de más arriba, que varían según cada especialidad, ¿no? Esto es muy importante decirlo. Es muy competitivo, hipercompetitivo, ¿sí? Por ejemplo, comento un poco mi vida personal, ¿no? Pero mi hijo estudia en la Universidad de Chicago, neurobiología, y prácticamente son todos asiáticos, ¿no? Cuando yo voy para allá es 80% asiático, ¿no? Lo cual nos llama la atención. Por ejemplo, ¿no? Que son expertos en esa área y son los mejores y los que tienen las mejores notas, las mejores calificaciones, y son los que ingresan ahí, ¿no? Bueno, pero esto va variando, es un tema competitivo, dinámico. Las universidades que califican, que rankean mejor, posiblemente son las más caras, y después nadie se queda sin estudiar porque hay universidades, digamos, no es que sean malas, pero no tienen la marca que tienen las número 1 o las que están en las primeras 10 lugares. Y también, digamos, que las universidades, digamos, lo que llaman públicas, que son provistas por los estados, o sea, las provincias. Un paréntesis acá. Las universidades, que por ejemplo la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina es financiada por el Estado Nacional, claro, por más que sea de Córdoba, a veces es Nacional de Córdoba. Acá son financiados por los estados, las provincias, digamos, no por el Estado federal, que sería el gobierno central en Argentina. Ahora, Martín, quiero hacer hincapié, vos decías, nadie se queda sin estudiar. ¿Cuáles son las contras de este sistema? ¿Qué pasa con quienes tienen menos recursos? ¿Tienen menos oportunidades también o dónde encuentran esas oportunidades? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque lo primero que hay que hacer es aplicar, postularse. Supongamos que te elijan y no lo podés pagar, podés tomar un crédito, hasta 30 años, por ejemplo, ¿sí? En algunos casos, en el caso de alguna figura, algún personaje, alguna personalidad muy interesante, la universidad te beca, ¿sí? No es que hay becas masivas, pero hay becas. Pero ¿Se si no aplica podés para estudiar, las becas también o te tienen que elegir por alguna característica destacada? Primero tienen que admitir y después te podés postular a la beca, ¿sí? Que puede darse o puede no darse, ¿no? Y los que hacen los chicos se postulan a muchas universidades, ¿no? Entonces, como decíamos antes, primero, no sé, de la 1 a la 10 a 2 o 3, después de la 20 a la 40 y después de la 100 a la 150, ¿sí? Entonces van tratando de estudiar en la mejor, digamos, en su área. Y bueno, y allá
la sociedad es bastante menos arraigada que nosotros a la ciudad, ¿no? Se van mudando de acuerdo a el lugar donde les toca estudiar, sin ningún problema, lo mismo que pasa con los trabajos y las empresas y demás, ¿no? Así que este es un poquito una breve síntesis del sistema. Pero no, Martín, no fomenta la desigualdad, sí. No fomenta la desigualdad. Es decir, si yo tengo plata puedo llegar a estudiar, o si yo tengo un talento especial puedo estudiar, a diferencia de lo que puede suceder acá, donde por ejemplo ayer entrevistamos a una persona que era un poquito más grande que nosotros, pero decía, mi mamá es panadero, mi papá es carpintero y yo estoy estudiando arquitectura. Digo, ¿no fomenta de cierta forma la desigualdad lo que sucede en Estados Unidos o ese método, o no es así? Bueno, acá describimos cómo es el sistema, digamos, ¿no? Si supongamos que vos no podés pagarlo y que tu papá sea carpintero o plomero, podés sacar un crédito, ¿no? Y aparte, cuando vos te graduás, los ingresos predecibles, en general, varían de carrera a carrera, son mucho mayores. Claro. Con lo cual podés dar el salto y no es que quedan afuera, ¿no? Claro. Y sobre todo puede hacer un crédito? Perdón. Los créditos sí, básicamente, claro. Sí. Es imposible. Con una tasa de interés que es mucho menor en el mundo desarrollado que acá, como sabemos, claro. Eso sí, pero tenés que pagarlo a 30 años, claro. ¿No? Eso sí, no es una beca, es distinto una beca que un crédito. Así que, pero es un sistema abierto, es claramente competitivo, sí, como ustedes decían, y también para ingresar a la universidad vos te postulás y pesa el resultado de los exámenes, tu historia del secundario, las actividades, por ejemplo, si vos trabajaste, en qué áreas, hiciste actividades vinculadas a la caridad, a la ayuda, todo eso suma en tu currículum a los 17 años para postularte. ¿Y vos ves viable un sistema así en nuestro país? Bueno, creo que estamos bastante lejos de eso, pero sí, por ejemplo, en Argentina el 80% de los estudiantes universitarios van a universidades públicas, pero sí un sistema, como se ha charlado otra vez, como de vouchers, digamos, ¿no? Que el estudiante puede elegir dónde estudiar, que la plata que el subsidio vaya a la demanda, ¿no? Entonces, yo con mi plata que me da el Estado elijo, bueno, estudio en una privada, en una pública, en Buenos Aires, en Córdoba, en Formosa, en Ushuaia, y esto le daría una dinámica positiva al proceso de elección y de mejora continua para todos, ¿no? Sería ganar, como algo parecido, no exactamente igual a lo que sucede, vieron con los colegios primarios y secundarios, los colegios parroquiales, por ejemplo, que hay un subsidio que no es exactamente lo mismo, claro, ¿no? Pero que se puede es ofrecido por entidades privadas, pero subsidiado por el Estado para que haya una universidad privada, digamos, y que puedan acceder los chicos de los sectores más bajos, no los de cuotas altas, claramente, ¿no? Totalmente. Martín, muchas gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo, un placer enorme, gracias. Igualmente.